Hola, qué gusto de saludarles. Mi nombre es Julián Pizarro, pastor del Ministerio en Español de nuestra iglesia Twin Lakes, aquí en la ciudad de Aptos, California. Esta semana seguimos con esta serie que nos ha impactado mucho, historias de verdad, las parábolas de Jesús. Hoy vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Y a la vez vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Son dos parábolas, en las que Jesús trata de enseñarnos o nos enseña los mismos principios bíblicos para nosotros poder entender el corazón de Jesús, las intenciones de Dios y lo que espera de nosotros. Muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Vaya conmigo al capítulo 15 del libro de Lucas y vamos a comenzar a leer del versículo número 1. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Mira la gente que atraía a Jesús. Él atraía a los que no le conocían, a los que no se la pasaban en el templo, a los que no eran creyentes, pero los creyentes veían eso y murmuraban. Algo que se repite hasta el día de hoy en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, hasta en nuestras familias probablemente. Luego en el versículo 3 dice: entonces Jesús le dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ciertas cosas en esta parábola. Primero, cuando este hombre, este pastor fue por esa oveja perdida, las ovejas no quedaron solas. No las dejó solas. Primero, de seguro las tenía en lugar donde estaban pastando, donde estaban comiendo, donde estaban siendo atendidas, donde el pastor les estaba proveyendo su necesidad. Mire, si vamos al libro de Job, capítulo 30, versículo 1, dice así: sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí, jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. No tiene nada que ver con los jóvenes, pero menciona los perros ovejeros allá atrás en el libro de Job. Job no era un israelita, pero el libro sí fue escrito por uno. Ahora dice perros ovejeros. Eso nos da a entender que los pastores de la época tenían perros ovejeros que le ayudaban a mantener las ovejas en el redil, en el lugar donde estaban pastando, y protegerlas de cualquier lobo, de cualquier otra bestia que quería comérselas. Cuando este pastor fue a buscar esa oveja perdida, las ovejas no quedaron solas. Recuerde ese principio. Luego vamos a la parábola del hijo pródigo. Versículo 11, nos saltamos al versículo 11. Dice así: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de mi hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Vamos a llegar hasta ahí en esta parte. Primero, este chico inmaduro, ¿verdad? Probablemente la oveja negra de la familia, como a muchos se consideran o consideran a otros, lo cual yo siempre digo, pues somos todos diferentes, tomamos decisiones diferentes, tomamos caminos diferentes, y él decidió tomar un camino fácil. Ahora, no robó, pidió algo que era suyo. Por su inexperiencia, por su inmadurez, lo pidió antes de tiempo y lo mal usó. Su padre lo respetó, se lo dio, probablemente sabiendo lo que iba a pasar, pero nosotros como padres debemos respetar las decisiones de nuestros hijos adultos. Podemos darle nuestro consejo, podemos darle ejemplos, pero al final del día los hijos mayores van a tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué pasa con este hijo que se va, malgasta, termina ahí en un corral tirado con los cerdos, añorando poder comer lo que ellos comían? Y en ese punto más bajo de su vida es cuando él siente arrepentimiento. Eso es importante. Arrepentimiento. El primer paso lo da este hombre, este chico, este hijo, de decir: los trabajadores de mis padres deben estar comiendo mucho mejor de lo que yo como ahora. Yo creo que él pasó por un proceso de decir: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Por qué tomé esas decisiones? Hasta los trabajadores de mis padres tienen pan de sobra, y yo aquí revolcado con los cerdos, añorando comer lo que ellos comen. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Y aquí viene lo importante. Y le diré: he pecado contra el cielo y ante ti. Reconoce que cometió un error. Ya no soy digno de ser hijo tuyo, llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. La percepción de la vida de este muchacho, de este hijo, cambió. Se arrepintió y pensó en lo que le iba a decir a su padre. Y estaba dispuesto a empezar desde cero. Lo único que añoraba era el perdón de su padre y que le diera otra oportunidad. Y aquí, cuando su padre se da cuenta de que su hijo volvió, dice, cocinen lo mejor, lo abrazó, lo besó, porque su hijo estaba perdido, su hijo estaba muerto, ya espiritualmente hablando, y había vuelto a la vida. Probablemente teniendo la vida física que había escogido, terminando con los cerdos en un corral de cerdos, probablemente prontamente hubiera muerto físicamente también. Entonces mira el corazón del padre. Pero antes de que su padre pudiera demostrar la compasión, porque la tenía, el hijo tuvo que volver. Y para que el hijo volviera, tuvo que haber pasado por un proceso donde hubo arrepentimiento en su corazón y pidió perdón. Y de esa manera, la misma manera que Dios espera de nosotros. Él no nos va a obligar, porque nos dio libre albedrío.
pero Él quiere sacarte de ese lugar donde estás por tus propias decisiones. Probablemente no estás en un corral comiendo o añorando comer la comida de los cerdos, pero estás en un lugar muy difícil en tu vida. Y Dios tiene los brazos abiertos. Dios tiene compasión y misericordia. Pero lo único que quiere es que reconozcamos y que vea arrepentimiento en nuestro corazón para poder volver, y Él nos va a recibir con brazos abiertos. Lo mismo que dijo Jesús a los recaudadores de impuestos y pecadores y a los fariseos que estaban ahí murmurando, les dice: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esas ovejas estaban bien, estaban comiendo del pasto que necesitaban, estaban con los perros ovejeros cuidándolas. El pastor no las dejó solas. Este padre no dejó solo a su hijo decidió irse, pero lo recibió con sus brazos abiertos cuando hubo arrepentimiento. Y ahora viene la otra parte de esta parábola. ¿Qué hay del otro hijo? A veces nos olvidamos del otro hijo. Es un chico también, o hombre, con sentimientos. Entonces su hijo mayor, dice el versículo 25, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces este hijo, el que se había quedado, se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para el becerro engordado. Uno podría decir: ok, un enojo justificado. Estás en tu derecho de expresar tu enojo como este hijo. Y dice: oye, pues, ¿qué onda con este que se fue, se lo malgastó, fue desobediente y le armas la tremenda fiesta? Ahora, este chico, el segundo hijo, probablemente no tenía el entendimiento en ese momento de decir: oye, se arrepintió, volvió de la muerte, tengo un hijo que volvió a la vida, por eso llena mi corazón. Él no podía entender eso, no podía procesar eso por el enojo que tenía en su corazón de ver cómo recibían a su hermano que se había arrepentido. Y luego su padre le dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. De la misma manera, cuando Jesús le dice a los cobradores de impuestos, a los recaudadores de impuestos: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este hijo ya estaba en el redil, sabía todo lo que tenía, las bendiciones. Nosotros somos iguales cuando estamos con Jesús. A veces no entendemos de la manera que Dios cuida de nosotros y somos unos mal agradecidos muchas veces. Este hombre, este segundo hijo, lo tenía todo. No tenía por qué pedirlo. Lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. La Biblia dice: a veces no puedo responder a sus oraciones porque no saben pedir. O porque no saben quiénes son, no saben lo que tienen, lo que tenemos en Cristo Jesús. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No sabemos reconocer las bendiciones de Dios. No sabemos de lo que somos dueños. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. No sabemos usar, no sabemos aprovechar en el buen sentido de la palabra las bendiciones de nuestro Dios. Las bendiciones de lo que es caminar con Él. Versículo 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos
porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. De la misma manera que ese pastor dejó las 99 por ir por esa oveja, le trajo gozo encontrarla, porque estaba perdida, estaba muerta. Este hijo estaba perdido, estaba muerto, pero hubo arrepentimiento en su corazón. A veces como padres fallamos en explicarles al hijo, al que hace caso, al que es obediente, al que le va bien en el colegio, al que lo hace todo bien. A veces olvidamos explicarle que dentro de hacer todas las cosas bien, debemos seguir teniendo un corazón misericordioso y con compasión. Probablemente por el hermano o la hermana que no lo hace todo bien. Pero la diferencia está en ese hijo pródigo que se arrepintió, se levantó, salió de donde estaba. Su padre no lo fue a buscar, tomó una decisión. A veces queremos que Dios haga todo. Dios sácame, Dios quítame, Dios cámbiame, Dios póneme. Sí, Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere que tú tomes la decisión. Que tú te des cuenta en el corral donde estás. Como ese chico estaba en un corral con cerdos, añorando comer la comida que comían ellos. Debemos reconocer que estamos en un lugar de donde no deseamos estar. Debemos reconocer que lo que dejamos era bueno para nosotros. Y debemos arrepentirnos por nuestras malas decisiones, levantarnos y volver a los brazos del Padre. Y ahí es cuando Dios dice, ven hijo mío, ahora hay una fiesta en el cielo porque has vuelto a la vida. No esperes que Dios haga todo. Haz tu parte para que Dios haga su parte. Dios está listo para recibirnos con los brazos vacíos. Y cuando recibamos a esa persona con los brazos abiertos, si tú estuviste ahí, no te enojes. Alégrate porque una persona volvió a la vida. Sé misericordioso, ten compasión por esos que estaban en el corral añorando comer la comida de los cerdos. Cuando vuelvan, recíbelo con los brazos abiertos. Pero recuerda, si tú eres el que estás ahí en ese corral con los cerdos, levántate, reconoce tus errores, arrepiéntete y vuelve. Y te vamos a esperar con los brazos abiertos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, gracias por recordarnos que debemos tener un corazón lleno de compasión. En estas enseñanzas espirituales, principios bíblicos que nos ayudan a ser mejores personas. Señor, te pedimos por los que están en el corral. Te pedimos por esa oveja que se perdió. Señor, ayúdanos como pastores a ir por esa oveja perdida. Pero también ayúdale, Señor, a ese que está en el corral. Dale las fuerzas para que se levante, para que reconozca, para que se arrepienta y para que vuelva. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu ir, en tu venir y en todo lo que haces. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.